Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sean ustedes bienvenidos a nuestro segundo webinar de este año. Tenemos la introducción a la logoterapia, vida de Frank. En esta ocasión tenemos como invitada a la licenciada Inés Cortés González. Inés, muchas gracias por tu tiempo, por acompañarnos. Sin duda, estoy segura que será un webinar de provecho para todos nuestros beneficiados. Quiero presentarles a la licenciada Inés Cortés González. Ella estudió filosofía en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Estudió la especialidad en salud humanista, biotécnica, bioética, tanatología y logoterapia en la Universidad Pontificia de México. Estudió el posgrado en logoterapia y análisis existencial en Felsen Fundación Elegir con Sentido, Institución Internacional de Enseñanza Existencial Humanista, y actualmente es voluntaria en Apoyo Integral Gila AC, profesora en el curso especializado ¿Quién soy? ¿Qué me hace ser quien soy? Y una mirada al... No, Logoterapéutica. así es que no me dejaba ver los títulos. Entonces, a nombre de nuestra cofundadora Laura Padilla, les damos la más cordial bienvenida. Y sin más, pues Inés, te dejo que inicies tu maravillosa ponencia. Perdón, se me olvidó presentar a alguien importantísimo en esta ocasión que siempre está ahí con ustedes, mi compañera Griselda Mondragón Gris. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto poder estar aquí compartiendo con Inés y con todos ustedes. Gracias, Miriam, por tu apoyo en la conducción de este webinar. Y pues no desperdiciemos el tiempo tan valioso sobre este tema que vamos a hablar el día de hoy. Y pues sean bienvenidos todos. Muchas gracias, Griselda. Muchas gracias, Miriam. Quiero agradecer pues esta invitación, especialmente a Griselda, ¿no? A la Asociación Gila, a Miriam, por hacer posible este encuentro el día de hoy. Voy a empezar, si me permiten compartir, a ver si lo ven, por favor me avisan, si alcanza a ver. Muy bien. Pues en este encuentro el día de hoy estoy muy contenta de esta invitación, donde hablaremos brevemente sobre la vida del doctor Viktor Frankl, padre de la logoterapia. Él fue un hombre, un ser humano como cualquier otro, pero su pasión por vivir y su legado, aún después de su muerte, han impactado e inspirado a miles de vidas. El doctor Viktor Emil Frank nació en Viena, Austria, el 26 de marzo de 1905, en el seno de una familia judía, y falleció el 2 de septiembre de 1997, a los 92 años. Fue un médico, neurólogo, psiquiatra y filósofo austríaco, fundador de la logoterapia y análisis existencial. También fue un amante de las alturas. Aquí lo vemos en esta preciosa fotografía, por lo cual dedicó gran parte de su vida al alpinismo y posteriormente se convirtió en piloto. Además, bueno, algo súper simpático, se caracterizó por su gran sentido del humor, el cual utilizó dentro de la terapia, pero también en su vida personal. Vamos a conocer a sus padres, Elsa Lyon y Gabriel Frank. Ellos se casaron un 24 de febrero de 1901. Elsa era una mujer muy culta, amorosa y soporte emocional de la familia. Gabriel Frank era un hombre profundamente religioso y muy estricto en las normas judías.
Sus hermanos, Walter Augusto, quien se dedicó al teatro, aquí está en la fotografía, aquí lo vemos en la fotografía. Él se dedicó al teatro y Josefina, Estela Josefina, se dedicó al diseño de ropa. Es esta chiquita que vemos aquí. Y el que se encuentra en medio de esta fotografía es el doctor Víctor Frankl. Para iniciar esta plática sobre logoterapia es importante ver qué antecedentes, qué vivió el doctor Víctor Frankl. Bueno, pues precisamente la Primera Guerra Mundial. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial y termina en 1918. Para el doctor Frankl fueron 4 años de profunda reflexión. Se desintegraban las familias, los hijos eran llevados al frente de batalla, todas las familias se vieron afectadas y empezaron a vivir en tremendas condiciones. Vivían en las calles, había pandillas, los jóvenes tenían que hacer largas filas a partir de las 3 de la mañana para recoger alimentos. A pesar de estas condiciones, los chicos, increíble, increíble, de verdad, Alemania fue y sigue siendo un país donde la educación es algo muy importante, pues a pesar de estas condiciones, los chicos seguían yendo a la escuela. Los alimentos que podían conseguir eran escasos y poco nutritivos. Por ejemplo, el pan era hecho de harina de papa y muchas veces tenía aserrín, así que las enfermedades empezaron a complicarse, generando focos de tuberculosis, entre otras enfermedades. Este era el contexto de esa Viena en la que creció Frankl. Todo esto fue parte de la formación del carácter y personalidad que llegó a tener el doctor Víctor Frankl. Además, la actitud frente al sufrimiento, que es un elemento importantísimo en la teoría de la logoterapia. Vamos a ver, en todos los libros que escribió el doctor Frankl, nos habla sobre el sufrimiento. Él dice que es la tríada trágica: la culpa, el sufrimiento y la muerte. Vamos a ver más adelante qué es lo que tiene que decir el doctor Frankl. Hasta este momento quería mostrar cómo fueron los primeros años de la vida de Víctor Frankl en Viena, después de la Primera Guerra Mundial. También quería mostrar la cercanía con su familia y decir que hasta el día de su muerte no dejó de pensar en sus padres ni en sus hermanos. A lo largo de toda su vida los honró. Aquí es una bella fotografía de la familia Frankl. Frankl es el más delgado, el de lentes. En su pantalla lo encuentran al lado izquierdo. Seguido de su padre. A un ladito está su madre, su hermana y Walter, su hermano mayor. En 1930, recién recibido de médico, inicia su carrera profesional en el hospital de Terezín. Además, es jefe del pabellón de mujeres suicidas del Hospital Psiquiátrico de Viena. Frankl atendió a 3,000 mujeres con intento de suicidio,
Muchas de ellas eran abusadas laboral y sexualmente. En 1937, Frank habilita su consultorio como doctor en neurología y psiquiatría. Poco tiempo después tendrá que cerrarlo debido a la anexión nazi de Austria y las consiguientes restricciones para la comunidad judía y en especial a los médicos. En 1935, los nazis implementaron las leyes de Nuremberg. Era un conjunto de leyes racistas y antisemitas emitidas el 15 de septiembre de 1935 en la ciudad de Nuremberg, con la finalidad de evitar que los judíos se mezclen con el pueblo alemán. Escritas las leyes de Nuremberg, aquí podemos ver a Wilhelm Frick, Julius Streicher y Adolfo Hitler. Estas leyes decían que los judíos debían ser extinguidos, quitarles a todos los judíos derechos de ciudadano. Todos los hombres judíos tenían que usar el nombre Israel como segundo nombre en todos sus documentos oficiales y las mujeres el nombre de Sara. No tenía que quedar ninguna duda de que la persona era judía. Estos identificadores ayudaban a la SS a mantener bajo control a los judíos, así como a limitar sus actividades y sus movimientos. También se expulsó de las escuelas a todos los niños judíos porque no tenían derecho a estudiar. Algo más, en las leyes de Nuremberg fue que ninguna mujer judía podía quedar embarazada. Los judíos no tenían derecho a la propiedad privada. Les llamaban arianización de la vida económica, es decir, podía llegar los judíos y apropiarse de sus viviendas y de todas las pertenencias de los judíos. Debido a las leyes de Nuremberg, el doctor Frank es considerado como especialista, como cuidador de judíos, no como neurólogo. Y aquí en su pantalla podemos ver esta receta médica donde viene el nombre de Víctor Israel Frankl, cuidador de judíos. Podemos ver también la estrella de David como identificación judía. A un ladito, bueno, lo dice en alemán, vienen estas palabras: solo habilitado para atender a pacientes judíos. Esta es una frase del doctor Frankl, la cual vamos a tener presente en toda nuestra plática. La vida es una constante posibilidad llena de decisiones. En 1938, el doctor Frank tiene que tomar dos difíciles decisiones. La primera es la situación con sus padres, es decir, la obligación moral que tenía por cuidar a sus padres. Y la segunda es la visa a Estados Unidos, la cual Víctor había solicitado, como muchos otros judíos, para salir de Alemania. Él solicita una visa a Estados Unidos. Y precisamente en 1941 le llega la noticia del consulado de Estados Unidos para que pudiera firmar la visa.
Sus padres se alegraron muchísimo, claro, pero Víctor tenía una desolación absoluta, una tristeza profunda. Él tenía ya su visa en la mano, prácticamente, y esto le permitiría irse a Estados Unidos. ¿Por qué esa tristeza tan profunda y desolación absoluta? Tenía un dilema. Su dilema era irse a Estados Unidos y ocuparse de la logoterapia que él venía estudiando desde muchos años atrás, o quedarse en Viena y cuidar a sus padres. Por eso decimos, la vida es una constante posibilidad llena de decisiones. Una tarde pasa por la Catedral de San Esteban. Al escuchar un concierto de música de órgano, se queda a orar y le pide al Señor que le permita discernir qué desea hacer. Escondiendo bajo su abrigo esa estrella amarilla, entró en la Catedral de Viena, donde permaneció largo rato en oración. Cuando volvió a casa, vio sobre la radio un pedazo de mármol. Su padre le explicó que lo había recogido detrás de las ruinas de la sinagoga. En él estaba grabada una letra del alfabeto hebreo que pertenecía a la tabla de los mandamientos. Esa letra del alfabeto hebreo decía: honrarás a tu padre y a tu madre, y Dios te dará larga vida. Víctor lo interpretó como la respuesta que buscaba y decidió dejar caducar el visado para los Estados Unidos y quedarse a cuidar a sus padres. Ese mismo año, en 1941, conoce a Tilly Grosser, Matilde Grosser. Los dos trabajaban en el mismo hospital, ella como enfermera. Se enamoran y deciden casarse. Como no podía comprarle un anillo de compromiso, él le regala una pulsera con un mundo y le dice: el amor hace girar al mundo. El amor hace girar al mundo. Se casan el 17 de diciembre de 1941 a las 5 de la tarde. Aquí podemos ver esa pulserita con ese mundito. 17 de diciembre de 1941. Es la última boda de un judío en Alemania. Porque el 18 de diciembre, a partir de ese día, a partir del 18 de diciembre, la oficina no se volvió a abrir para los judíos. En 1941 también llega la deportación. Tilly, su madre y sus hermanas, Víctor y sus padres son llevados al gueto de Terezín. Los guetos eran áreas utilizadas por los nazis para concentrar a los judíos y aislarlos del resto de la población, obligándolos a vivir en condiciones miserables. Los guetos se caracterizaban por la sobrepoblación, el hambre y las enfermedades en grados extremos, así como por la severa vigilancia y la explotación laboral.
La vida diaria era una constante lucha para sobrevivir física y emocionalmente. El hambre, las epidemias, todas estas enfermedades, el trabajo forzado y la humillación causaban graves estragos en los habitantes del gueto. A pesar de las terribles condiciones en que vivían, los habitantes de los guetos se esforzaban por llevar una vida relativamente normal. Por ejemplo, en los sótanos se crearon escuelas clandestinas. Había casas de oración, teatros y centros de arte. También había música y poesía, que ofrecía un breve respiro a la miseria en la que estaban viviendo. El doctor Víctor Frankl, con número de prisionero 119-104, pasaría por 4 campos de concentración. En esta imagen podemos ver esta estrella amarilla donde dice judío y obligaban a todos los judíos portarla. Aquí se ve en la fotografía a esta familia con la estrella amarilla, señalando que eran judíos. Estos 4 campos de concentración fue Terezín, y esta frase que nos regala el doctor Frank, la cual escribió en el gueto de Terezín entre 1942 o 1944, él dice así: no hay nada en el mundo que capacite tanto a un individuo para superar adversidades externas o aflicciones internas como la conciencia de tener un desafío en la vida. No hay nada en el mundo que capacite tanto a un individuo para superar adversidades externas o aflicciones internas como la conciencia de tener un desafío en la vida. Otro de los campos de concentración fue Kaufering. Esta imagen es de Auschwitz, es el tercer campo de concentración en el que estuvo el doctor Víctor Frank. Y por último, Turkheim. El 25 de abril de 1945, cuando el médico iba a cumplir su segundo año en el campo de concentración de Turkheim, llegó la liberación por las tropas norteamericanas. Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes el sufrimiento. El doctor Frank regresa a Viena y se instala en un albergue. Voy a regresar esta frase. En ese albergue era para los sobrevivientes de la guerra, y es ahí donde se entera de la muerte de su esposa Tilly, enferma por tifus. La tifus es producida por una bacteria. Claro que había muchas otras enfermedades en los campos de concentración. Estuvo mucho tiempo enferma y no sobrevivió ante esta enfermedad. Ella muere pocos días después de la liberación
de los campos de concentración, pero ellos ya no se encontraron. Y entonces, con todo este sufrimiento del doctor Frank, haber vivido en los campos de concentración, nos regala esta frase: si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes el sufrimiento. En todo momento el doctor Frank nos dice: vale la pena vivir, vale la pena seguir viviendo. Siempre hay un para qué. El doctor Frank en los campos de concentración siempre tenía en mente dos cosas muy importantes. Bueno, su madre ya había fallecido porque al llegar al primer campo de concentración, a ella la envían directamente a la cámara de gas. El padre del doctor Frank, estando en los guetos, ya con una enfermedad muy avanzada en los pulmones, Frank veía esa fragilidad que tenía su padre. Él, como médico, se encargaba de la parte de, en algún momento encontró una morfina en la farmacia y él aplica una morfina cuando ve muy mal a su padre. Se despide, lo besa. Él, como médico, sabe que ya no lo va a encontrar cuando él regrese. Y Frank, cuando le preguntan para qué fue para él haber hecho esto, él dice: cumplió con su deber como médico. Cuando él regresa a Viena, visita a sus amigos. Obviamente Frank estaba muy triste. Claro, se acababa de enterar del esposo, de la muerte de su esposa y la muerte de todos sus amigos. Hay un momento en la liberación. El doctor Frank se encuentra sumamente enfermo de tifus, con un grupo de enfermos también muy delicados. Llegan sus amigos y les dicen: vámonos, Víctor, somos libres. Y Víctor dice: no, ya no puedo, no puedo, yo me quedo con los enfermos. Sus amigos se van y al poco tiempo él se entera que ese camión en el que subieron pues fue dinamitado, ¿no? Lo explotó ese camión. Entonces, Víctor piensa cómo el quedarse con los enfermos le salvó la vida. Él realmente pensaba que iba a morir, estaba muy enfermo de tifus. Cuando él regresa a Viena, sus amigos lo animan a escribir un libro. Les decía, para Víctor tenía un para qué seguir viviendo. Su para qué era Tilly. Su primer para qué fue ella. Su segundo para qué fue un libro muy hermoso, el cual él venía trabajando desde tiempo atrás. Cura médica del alma. Así le puso. Fue toda su investigación. Incluso él hace sus manuscritos, hace dos, uno lo guarda a su amigo y el otro no se quiere separar de él y entra a los campos de concentración. Lo encuentran, claro,
y termina en el fuego toda su investigación. Se sabe que el doctor Frank, en 17 pedacitos o cachitos de papel que fue encontrando, con un trozo de carbón, reescribió ese libro, Cura Médica del Alma. Ahora lo conocemos como Psicoanálisis y Existencialismo, de la psicoterapia a la logoterapia. Y entonces cuando él encuentra a sus amigos en Viena, lo animan para que reescriba ese libro. Le prestan una máquina de escribir y bueno, pues Frank estaba muy, muy triste y deprimido. Él no quería seguir viviendo. Lo único que piensa es en terminar ese manuscrito antes de morir. Había decidido no suicidarse, o por lo menos no antes de haber reconstruido su libro, Cura Médica del Alma. Esta obra propone la inclusión de nuestra libertad y responsabilidad en la salud, libertad y responsabilidad en la enfermedad hasta el último aliento, diría el doctor Frank, a través de una actitud o postura personal ante la vida, ante sus dilemas, ante los sufrimientos, ante las posibilidades y límites. Debido a su situación vivida en los campos de concentración, Víctor Frank contrata a varias secretarias después de haber escrito o reconstruido Cura Médica del Alma. Él contrata varias secretarias para retomar estos dictados. Durante 9 días con sus noches, Víctor trabajó sin descansar prácticamente para complementar el manuscrito de lo que se llamaba Un psiquiatra en un campo de concentración. Ahora lo conocemos como El hombre en busca de sentido, donde relata la difícil experiencia y cómo lograr descubrir un sentido en la vida, incluso en situaciones como las que vivió. Pues hasta este momento he intentado tocar los puntos y los momentos con mayor significado en la vida del doctor Frank. ¿Cómo van? ¿Cómo están? Si tienen algún comentario hasta este momento, los podemos escuchar. En lo que se deciden a participar, realmente te felicito, Inés. Hiciste un gran esfuerzo por sintetizar a un grande como Víctor Frank. Cada vez que oigo su historia personal no deja de impactarme y de emocionarme. Por lo que vi, Inés, ya ves que nos conocemos por ahí desde 2019 hasta la fecha. Yo sé que eres apasionada del tema de logoterapia, te has involucrado mucho como filósofa y mucho de lo que él también fue filósofo, además de médico psiquiatra, entre otras formaciones que él tiene. Y pues no deja de impactar su biografía de Víctor Frank, el dilema entre que si se quedaba o se iba a Estados Unidos, el estar en esa constante toma de decisiones vitales de vida y de muerte, porque le tocó vivir cosas muy fuertes, que no era tan, ahora sí que de que haya tenido también ideas suicidas, pues no era como muy sencilla la situación por la que pasó, pero al final lo salvó justamente este manuscrito y luego siguió escribiendo, y
y qué es el legado que nos dejó. De hecho, este libro que acabas de mencionar, este último, El hombre en busca de sentido, es uno de los libros más vendidos a nivel mundial. De hecho, tiene un par de meses que fui a Porrúa y es el que ocupa el primer lugar en ventas. Eh, y pues ya ven todo lo que ha pasado de tiempo de este escritor. Además, es una corriente de las terceras corrientes de humanística y del existencialismo, que creó a partir de la logoterapia, ¿no? De hecho, esta corriente psicológica es la que más se acerca a la atención para pacientes que tienen enfermedades como este tipo, como que no encontramos como una cura y cómo a partir de una situación límite poder encontrarle sentido, ¿no? A esto. Entonces, por eso nos parece muy interesante que conocieran esta introducción de la logoterapia, de su creador, y pues te felicito mucho, Inés, por ese gran esfuerzo que hiciste. Bueno, a mí me tenías muy atenta a todo lo que estabas narrándonos. Creo que eres fan, perdón, de Víctor Frank, porque muchas fotos difícilmente las encuentra uno. Yo no las he visto ni en algunos libros. Y vi que tú has ido coleccionando varias hasta armarnos una muy buena exposición fotográfica de su biografía. Y te felicito por la exposición del día de hoy. Y va a haber una continuación con otro de un psicólogo que también maneja muy bien el tema de la logoterapia y que él nos va a hablar la siguiente semana de la autotrascendencia desde la logoterapia, que también es muy buen expositor, muy de la mano con lo que hoy te expusiste, Inés. Y pues dejo ahí abierto el micrófono para si alguien quiere comentar algo, adelante. Sí, Cris, tengo una siguiente diapositiva. Es muy breve, solamente para mencionar qué es la logoterapia. Ya conocimos un poco la vida del doctor Frank brevemente, porque hay detalles que pueden ser muy, muy apasionantes. Incluso hay un libro que recomiendo mucho, se llama Víctor Frank, así como se escucha. Es del doctor Guillermo Pareja, profesor de la escuela. También lo tomaste, Griselda. Ujú, Guillermo Pareja es un maravilloso profesor. Además, el doctor Pareja fue alumno de Víctor Frank, fue a Viena con él, estudió directamente con él. Entonces, su biografía es extensa, ¿no? Cuenta así detallitos que uno podría decir, ¿cómo fue que encontramos esto? Pues en el libro del doctor Guillermo Pareja. Muy bien. Aquí nos preguntan si hay otros libros que pudieran recomendar. Sí, bueno, tenemos El hombre en busca de sentido del doctor Frank. Imagínense con qué desesperación después de salir de los campos de concentración. Por eso es un libro muy fuerte. Es un libro que trabajamos en el taller del ¿Quién soy? ¿Qué me hace ser quien soy? Una mirada logoterapéutica. Es un libro que trabajamos y lo trabajamos acompañándonos, ¿no? Porque precisamente es un libro desgarrador, es un libro donde él dice, dormíamos en una barraca 3 personas y cuando nos dejaban 5 minutos de luz para nosotros era maravilloso porque podíamos despiojarnos y esa noche podíamos dormir. Entonces es un libro muy, muy fuerte, es un libro que escribe en 9 días, saliendo, imagínense, decían las secretarias, por eso habían varias secretarias,
porque decían que él caminaba desesperado. Pues sí, claro, venía saliendo del campo de concentración, escribe el libro, el primero que reescribe se llama Psicoanálisis y Existencialismo, de la Lo tengo. psicoterapia a la logoterapia. Es un libro filosófico, complejo, difícil, no es así tan sencillo, pero poquito a poco lo vamos leyendo. Él habla de la angustia, porque además Víctor era un filósofo, hizo el doctorado en filosofía. Entonces, en la logoterapia habla precisamente de los filósofos existencialistas. Déjenme compartir brevemente, es muy breve, porque sé que el tiempo es corto, pero para dar un esbozo de lo que nos ofrece la logoterapia. Aquí. Bueno, pues la logoterapia es precisamente una de las ideas de la logoterapia es la búsqueda. La visión de la logoterapia fundamentalmente es una búsqueda del sentido. Aquí tenemos al doctor Frank. En esa silla, precisamente alrededor estaban las secretarias. Él se sentaba y se levantaba para escribir este libro, ¿no? Para dictarles. La logoterapia, como les decía, una de las ideas de la logoterapia es la búsqueda. La visión de la logoterapia es fundamentalmente una búsqueda del sentido. La logoterapia tiene como tarea corregir la imagen que el individuo deprimido, desesperado o sin respuesta que tiene de sí mismo, del ser humano y del mundo. Es decir, lo que va a corregir la logoterapia es esa visión que yo tengo de mí misma, pero también del entorno donde estoy viviendo. La logoterapia interviene, es que aquí se me tapó, ya no lo alcancé a ver, interviene ayudando a las personas a redefinir y a redefinirse. La logoterapia es, como nos decía Griselda, es una escuela psicológica que apunta a la esperanza, pero no es esa esperanza ingenua, sino una esperanza realista. Es una terapia de la esperanza o terapia del caminante, diría el doctor Frank. Es decir, el doctor Frank nos dice, el ser humano es un ser siendo, es decir, es un ser que va desarrollando, se va desarrollando, es un ser que no está determinado. La logoterapia, además de una antropología filosófica o una antropología psicológica, tiene una antropología existencial. La logoterapia es en la logoterapia donde se maduró toda esta teoría. En esa experiencia de sufrimiento en el campo de concentración. Cada uno de nosotros tenemos nuestros propios sufrimientos y cada uno tiene que dar la respuesta posible, pero siempre hay una respuesta posible. Nunca estamos determinados. La espiritualidad del ser humano es esa fuente de respuesta. Y como hablamos de filosofía existencial,
Søren Kierkegaard es el padre del existencialismo y él ofrece él nos da esta frase: el yo no es algo que es algo que será, es una tarea. El yo no es algo que es algo que será, es una tarea. Es decir, es una acción, ¿no? Es un movimiento. Precisamente la logoterapia nos habla del sentido de vida. Y bueno, pues el sentido de vida es una pregunta universal, aunque para cada uno posee un valor personal. Por ejemplo, vemos a varios filósofos como Sartre, Nietzsche, Adler, Freud, ¿no? Bueno, no como el psicólogo, ¿verdad? Adler, Husserl, ¿no? De la filosofía existencial. Entonces, el sentido de vida es lo que trabaja la logoterapia. El sentido de vida se descubre y al hacer ese descubrimiento se entusiasma el ser humano. El sentido de vida no es constante, es decir, sí se puede perder el sentido de vida, pero lo podemos recuperar. El sentido de vida está ante la adversidad de la vida. Debe hallarlo cada uno de nosotros, es decir, es intransferible, no se puede pasar a otra persona. Y en pocas palabras, no sería el sentido de la vida, sino el sentido de mi vida. Esta imagen la hemos trabajado en logoterapia porque podemos ver como si este fuera el ser humano, la persona. En logoterapia trabajamos la dimensión biológica, la dimensión psicológica y la dimensión espiritual. Claro que también se encuentra la dimensión social, pero se trabaja en la parte psicológica. La dimensión biológica para la logoterapia se enfoca en las necesidades básicas que el cuerpo que el cuerpo entra en un proceso de regulación. Es decir, cuando una persona va a la logoterapia, pues siempre estamos muy al pendiente de que sea su cuerpo revisado por un médico, ¿verdad? Que siga tomando su medicamento, su nutrición, es importante, ¿no? La dimensión biológica. La dimensión psicológica tiene que ver con lo cognitivo-conductual, es decir, con los estados de ánimo. Y en la logoterapia trabajamos con la dimensión espiritual o dimensión noética o dimensión existencial. Quiere decir la cualidad que tiene el individuo de elegir o asumir desde su libertad y desde su responsabilidad. Y tenemos varios recursos terapéuticos ante una situación límite. En la plática les comentaba que el doctor Frank nos habla de la tríada trágica. Tríada trágica, porque son tres, ¿no? Y trágica porque todo el ser humano atravesamos por ella. La tríada trágica es el sufrimiento, la culpa y la muerte. Lo que ofrece la logoterapia es precisamente varios recursos terapéuticos. Él nos habla del amor en todo momento.
nos da fuerza, contención, nos sostiene para sobrellevar esa tormenta. El pasado fortalece el contenido, fortalece de contenido la pobreza del presente. Para eso es nuestro pasado. La naturaleza despierta paz y esperanza. Por eso el doctor era alpinista y le gustaba estar en las alturas. Y el arte tonifica y serena nuestra mente y nuestro corazón. Y claro que no podía faltar el sentido del humor. Revitaliza, relativiza, es decir, valora el impacto del mundo exterior. En logoterapia hablamos de autodistanciamiento y autotrascendencia. Hasta ahí. Ahora sí, espero no haber confundido mucho la idea de la logoterapia. Claro que es un estudio que se va haciendo con otros recursos, pero ¿qué les pareció? Muchas gracias, Griselda. ¿No? ¿De qué atines? Si tienen alguna pregunta, Nos gustaría que prendieran sus camaritas si es que les es posible para ver nuestras caritas y podríamos participar con la más mínima duda. ¿Alguien que esté por ahí? Roberto, algo que quisieras compartirnos, Nico. O bien, quienes han participado en el taller con Inés, ¿quién soy? ¿Qué me ayuda a ser quien soy? Y una mirada logoterapéutica. Si quieren alguno de ustedes también participar. Y entiendo, Inés, que nos vas a apoyar con otro taller, ¿verdad? sí, con mucho gusto. Estamos pensando con Gris apoyarlos con un taller igual de logoterapia. Los días sábados por las tardes, ya nos pondremos de acuerdo con Griselda el horario, pero podrían ser los sábados. Con mucho gusto. Tenemos aquí, por ejemplo, a Laura, que levantó su mano. Ay, creo que se cortó. Ah, ya regresaste, Laura, a ver si te escuchamos. Puedes activar tu micrófono, Laura. ¿No te escuchamos, Laura? No, no nos. Oh. Le voy a marcar a Laurita porque creo que no nos escucha. Gracias, Miriam, por todo el apoyo y gracias por permitirme, ¿no? Por escucharme, por... No, con mucho gusto. Ahí en- está Laura Creo ya que ya lo logré. Ay, muy bien, Laura. Es que decía que el anfitrión no permitía activar el audio. Bueno, he tomado ya el taller con Inés, en la primera parte, y lo que yo entendí es la importancia de reconocernos a nosotros mismos. La logoterapia nos ayuda a, ¿cómo decirlo?, a entender nuestra mente, cuerpo y alma. Y generalmente nosotros como seres humanos nos enfocamos en el cuidado del cuerpo y manifestamos nuestro ser con lo que pensamos. Pero en raras ocasiones nos enfocamos en el alma, que es lo que realmente nos identifica como individuos, porque podemos tener pensamientos colectivos, pero reacciones desde el alma pues son totalmente individuales. Entonces,
después de haber tomado el taller, incluso en mi persona me agradó reconocer ciertas características que yo no conocía de mí misma, lo cual a mí me ha fortalecido bastante para poder enfrentar esta enfermedad con mayor claridad y con más fortaleza. Eh, por eso agradezco mucho a Inés que nos regale su tiempo y que nos ayude a entendernos incluso a nosotros mismos, los porqués y para qué es de nuestra individualidad. A mí espero que los participantes del día de hoy se animen a tomar este taller, porque resulta muy enriquecedor. Muchas gracias, Inés. Muchas gracias a ti, Laura. Yo recuerdo algo que en las clases Laura dijo y comentábamos. El doctor eh, habla de sentido de vida y precisamente en los campos de concentración se perdía el sentido de vida, ¿no? Ya no había esperanza, un para qué seguir viviendo. Y el doctor se ocupaba, observaba a aquellos que tenían esa esperanza de seguir viviendo, ¿no? Y siempre recuerdo algo con Laura, ¿no? Les platicaba que em, había personas que guardaban un trocito de pan para el siguiente día. Eso es la esperanza. Y podríamos, sin entrar en un debate con la parte de psicología, em, en la dimensión espiritual se encuentra precisamente la esperanza. También se encuentra la toma de decisiones, ¿no? La responsabilidad. Muchas gracias, Laura, ¿no? Siempre recuerdo que tú decías, guardo ese trozo de pan para el día de mañana, ¿no? La esperanza de que voy a estar el día de mañana. Gracias, Laura. Silvia. Adelante, Silvia. Hola, muchas gracias. Quiero comentarles que desde la infancia, creo que 9 años o algo así, intenté leer ese libro y es muy difícil, definitivamente. Después lo intenté leer casi a los 30 y lo volví a dejar a la mitad y ahora entiendo por qué lo dejé. Es muy complicado. Es muy complicado emocionalmente y ahorita Laura, pues perdón, ¿el hombre en busca de sentido? sí, 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 definitivamente. muy fuerte. Es, Muy fuerte. es muy, muy fuerte y bueno, ahorita entiendo que es una de las herramientas, no solamente para entender la fortaleza que han tenido algunas personas para vivir, sino también cómo nosotros podemos sacar provecho de esa experiencia, ¿no? Desafortunadamente pues, también estoy en la cama, estoy en otro país. Entonces, no sé si esos talleres también se puedan impartir vía electrónica, no sé cómo lo hacen. Y si es eso, pues bueno, me gustaría participar. Y muchas Gracias. gracias, muchísimas gracias por el apoyo que nos das, muchísimas gracias a los dos, a toda la comunidad Aquila. Gracias. Gracias a ti, Silvia. Sí, el taller que damos es por Zoom. Ya estaremos dando el horario, podrían ser los sábados. Y sí, como tú nos dices, es un libro muy fuerte, ¿no? Todo ese dolor y el sufrimiento y lo que él prácticamente iba reviviendo, lo que vivió en los campos de concentración y la pérdida de sus amigos, la pérdida de la humanidad prácticamente, ¿no? Es muy desgarrador leer, por eso lo hacemos acompañados. Sí, Nos acompañamos a leer el libro porque es muy fuerte. Muchas gracias, Silvia, y bienvenida. Bienvenida a los talleres. gracias.
Gracias a ti. Gracias. Bueno, aquí en el chat dicen, ¿verdad? Gracias por ayudar a tener sentido, un sentido mejor a la vida, doctora. Gracias, Apoyo Integral Gil. Y Rosalba nos dice también, pues es un tanto, en mi caso, dice Rosalba, mucha información, muy parecida a la terapia psicológica, pero más evocado a la espiritualidad. Sí, sí, porque el doctor Frank ve a la persona, por eso decía una filosofía antropológica, es decir, ve al ser humano como un ser biológico, psicológico, pero también espiritual, sin pensar en ninguna religión, es decir, la parte espiritual. Em, entonces, sí, claro, tiene mucho de psicología, porque el doctor Frank también tiene, incluso tiene una conversación vía cartas con el doctor Freud. El doctor Freud le publica una investigación que hace. Ay, Víctor la hizo a los 15 años y le mandó las cartas a Freud. Y hay una publicación de Víctor, una publicación del doctor Freud de Víctor, que habla sobre la observación. Es muy interesante cómo, cómo Víctor es muy, siempre está observando a las personas, qué es lo que piensan, qué es lo que dicen, ¿no? Los gestos. Y bueno, desde entonces él sigue estudiando eh, la logoterapia, ¿no? Y precisamente aquí tenemos a una compañera muy querida, dice buenas noches, porque ella se encuentra en Argentina. Dice, estoy muy agradecida por la invitación. Felicito la deliciosa exposición de Inés porque ella es muy, muy linda. Eh, Gloria, por favor, prende tu cámara y compártenos. Gracias a Griselda por recibirme, es lo que dice Cristina. Lamento no acceder a la cámara. Su internet está fallando. Entrecortados. Ujú. Quiero que les llegue mis gracias a todos. Gracias a ti, Gloria. Y estás invitadísima, Gloria, a darnos una clase, porque ella también da clases muy lindas. Estás invitada. Y como Griselda nos decía, nosotros somos un grupo de compañeros muy, muy queridos, somos muy amigos, el grupo de logoterapia. Está Facundo, él también es de Argentina, está Gloria, ¿no? Que ahora no, Gloria Cristina, que hoy está con nosotros, y Edith Pimentel, ella está en la Ciudad de México. Ella, con mucho gusto, estaremos en donde nos necesiten, dando, aunque sea un poquito de la logoterapia, hasta donde nuestros recursos nos alcancen. Y seguiremos estudiando, claro, y compartiendo lo que sabemos. Gracias, muchas gracias. Gracias, Gris. Pues vamos haciendo el cierre. Miriam, ¿tú quieres agregar antes algo del cierre? Pues nada más recordarles que en Apoyo Integral Gila siempre tienen una puerta abierta. La dirección de atención a pacientes está dirigida por mi compañera Griselda Mondragón, que ya la mayoría conoce. Si necesitan alguna otra acercarse o alguna otra duda, ella está en la mejor disposición. De nuestra parte, del lado operativo, también trabajamos mucho para que ustedes puedan tener mucha información y apoyos. Y en nombre de nuestra configuradora, Laura Padilla, pues les agradecemos, le agradecemos a la licenciada Inés Cortés y a todos por estar aquí. Yo soy Miriam Piña, soy directora operativa y administrativa de la asociación y también me pongo a sus órdenes. Muchas gracias, Gris. Gracias a ti también, Miriam, y a todos los que nos acompañaron. No se pierdan la próxima conferencia Zoom. Va a estar igual de buena como la de hoy, si les gustó.
Recuerden que se llama autotrascendencia desde la logoterapia. Vamos a tener, como bien decía Inés, varios expertos en el tema y creo que vale la pena hacernos un espacio para escuchar estos temas que finalmente es importante que nos inviten justamente a esa introspección, ese diálogo interno, ese conectar con nuestro ser espiritual desde la logoterapia como una herramienta valiosa para sobrellevar el proceso de esta enfermedad de manera paralela con el tratamiento farmacológico multidisciplinario. Pues agradezco mucho su asistencia y pues vamos a ver esto del taller. Por lo pronto están invitados y así como ya escucharon una recomendación de una de las pacientes, por ahí vi a otro de ellos, ya no vi que participara Ricardo y pues estamos atentos a quienes estén interesados. Pues buenas tardes y un gusto verlos y nos vemos en 15 días, igual el martes a las 17 horas y ya les estaremos compartiendo la invitación. Gracias a nombre de la directora apoyo de Laura Padilla de Apoyo Integral Gila. Que tengan buena tarde. Gracias, hasta luego. Gracias.